Reencuentro en el vórtice. Escrito por Alice Ábalos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 5. Una mujer para tiempos como estos. Los primeros rayos de la aurora entraron de puntillas en la lujosa recámara. Trepando por la mullida alfombra, habían alcanzado el enorme lecho en el cual estaba recostado despreocupadamente. Afuera, la noche helada parecía haber rendido sus oscuras huestes ante la rubia luz reflejada en la blanca sábana nevada sobre el inmenso prado de la mansión Andley. La habitación estaba en penumbra, sin silencio, pero él ya se había despertado. Sus ojos azul claro estaban perdidos en la profundidad de sus propios pensamientos. De repente, se incorporó poniéndose un batín de seda verde oscuro con caprichosos brocados. Su cabello dorado caía sobre sus anchos hombros en descuidado desorden y sus ojos se veían ligeramente hinchados por la falta de sueño. No había cerrado sus ojos en toda la noche. Se aproximó a la ventana y la abrió de par en par para recibir sobre su rostro bronceado el gélido frío de los copos de nieve, pequeñas motas que se derretían sobre su piel. Era como si el frío de la mañana pudiese borrar sus eternas turbulencias internas. Pero él sabía bien que ellas se quedarían en su lado hasta que finalmente se decidiese a tomar la determinación con la cual estaba luchando. La noche anterior había asistido a uno de esos bailes interminables que odiaba intensamente, pero sin Candy para escudarlo de las docenas de mujeres frívolas que estaban siempre acechándolo, la situación se había vuelto casi intolerable. Afortunadamente, Archie y Annie habían ido con él y le habían ayudado a enfrentar el continuo coqueteo de todas esas mujeres que soñaban con ser la afortunada mujer en casarse con uno de los solteros más codiciados de los Estados Unidos. No obstante, durante esos momentos en que Annie y Archie bailaban, dejándolo solo, el persistente asedio de mujeres solteras e incluso casadas no cesaba de importunarle, haciéndole sentir cada vez más incómodo, inquieto y molesto con aquella sociedad que él no aprobaba. Pero la peor parte había sido cuando Eliza Ligan había logrado encontrarlo en el solitario salón donde él había hallado refugio de sus agresivas admiradoras. ¿Por qué tan solo?, le había preguntado ella con la más seductora de sus sonrisas. Tío, no debes privarnos de tu presencia. Déjame solo, fue su única respuesta. Visiblemente molesto por la joven quien él sabía había causado el sufrimiento de las personas que él más quería, en incontables ocasiones. Él se había lamentado siempre el no haber podido salvar a Candy de todas las humillaciones que ella había sufrido en su infancia y adolescencia, por causa del inexplicable odio que los Ligan le profesaban. No debería ser tan tímido, murmuró ella, ignorando sus palabras y acercándose al hombre con movimientos estudiados. Es tan apuesto, pensó ella. Me pregunto los prohibidos placeres que una mujer puede experimentar en la cama de un hombre como él, tan fuerte y misterioso. Si solamente pudiese hacerle caer con mis encantos, entonces yo sería la dichosa señora de William Albert Andley y esposa de uno de los hombres más ricos del país. Y podría también lograr mi dulce venganza con Candy por todas las cosas que la maldita nos ha hecho pasar a mí y a mi hermano. Eso sería maravilloso. Yo podría hacerte compañía del modo en que Candy solía hacerlo, murmuró ella seductoramente y después de una breve pausa, añadió con tono insinuante. Yo podría hacerte compañía de una forma en la que ella nunca sería capaz, como solamente una mujer de verdad puede hacerlo. Albert volvió su rostro para mirar a la joven enfrente de él. En sus ojos celestes se podía leer una mezcla de incredulidad y desdén. Pretenderé que no escuché tus insinuaciones, dijo él con disgusto. No tienes idea, Eliza, cuánto desprecia mi corazón a la gente de tu clase. El rostro de Eliza se oscureció cuando las palabras de Albert penetraron en sus oídos. No esperaba un rechazo tan franco, ya que ella estaba demasiado acostumbrada a tener éxito en el arte de la seducción. Gente como tú, añadió Albert mientras se movía hacia la puerta, son la vergüenza de la raza humana. Tal vez el único error hecho por la naturaleza. Realmente, tú me das lástima. Ahora, si me disculpas, tengo que partir. Terminó él, al tiempo que pasaba frente de Eliza, regalándole una sonrisa llena de desprecio.
Después del desagradable incidente, Albert había regresado a su mansión para encerrarse en su recámara. Sin embargo, sus pensamientos no habían cesado de recriminarlo durante el resto de la noche, siempre atrapado en un dilema entre sus obligaciones familiares y su espíritu rebelde. Albert sacudió la cabeza para aclarar la mente. Estaba tan contrariado, pero la verdad era que ni la intranquilidad había sido causada por Elisa, ni por la larga lista de citas que siempre tenía en su agenda. Solamente me estoy engañando a mí mismo. Sé perfectamente bien que esta clase de vida nunca va a satisfacerme. Siento que estoy traicionando a todos en lo que creía cuando era más joven. ¿A dónde se han ido mis sueños, mis convicciones? ¿Acaso los olvidé en el tren a Italia o fue antes cuando decidí dejar África? Candy, aun cuando todos estamos terriblemente preocupados por ti, me siento feliz de que al menos tú puedes seguir tus sueños en Francia, haciendo lo que realmente es lo correcto. Algo significativo, realmente valioso y noble. Mientras que yo... ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy incrementando la fortuna de mi familia para ayudarles a mantener sus privilegios, al tiempo que otras personas mueren de hambre por causa de nuestro injusto sistema social. ¿Qué es esta vida sin sentido en la cual he hecho sucumbir mis ideales ante las responsabilidades como el jefe de la familia, Andley? Albert cerró la ventana y caminó lentamente hacia un sillón de ratán que había en su cuarto. Se sentó en él suspirando profundamente. En la soledad de su habitación podría siempre cerrar los ojos y ver las doradas sábanas africanas bajo el inmisericordiante calor veraniego. Allá, en donde la naturaleza estaba tan cerca del hombre, donde la vida era simple y los humanos podían sentir el toque de Dios. Él había entendido que solamente esos planicies doradas de su corazón podían hallar descanso. Era el lugar en el cual realmente pertenecía. En aquellas pequeñas comunidades, lejos de la locura de la sociedad occidental, las jerarquías no eran tan importantes. Cada hombre era señor de su propio destino. ¿Cuánto anhelaba él esa libertad? Admiro a aquellos que viven libremente, solamente para seguir el latido de sus corazones, yendo hacia donde sea que les lleve. Por eso te admiro, Candice White. Por eso te respeto, Terence Granchester. ¿Por qué no puedo yo entonces bailar a mi propio ritmo? Un sigiloso golpe en la puerta lo hizo despertar de sus ensoñaciones. Señor Andley, le llamó una voz profunda que Albert reconoció como la de George Johnson. Hay un telegrama para usted que pienso querrá leer inmediatamente, señor. Entra, replicó el joven con cierto nerviosismo. George, siempre es un impecable traje de sastre negro. Entró en la habitación y aguzó la mirada para poder distinguir a su patrón en las penumbras de la recámara. ¿Viene de Francia?, preguntó Albert ansioso. Sí, señor, replicó el hombre en su característico tono flemático, entregando al joven un sobre blanco. Albert lo abrió tan pronto como pudo. Candy nunca había mandado un telegrama en todo el tiempo que estaba lejos. Siempre enviaba una carta cada mes, tal y como le había prometido, pero un telegrama podía significar muchas cosas, ninguna de ellas buena. Albert ajustó sus ojos para leer lo que decía el lacónico mensaje. Queridos amigos, parto en una misión. Frente Occidental. No podré escribir por un tiempo. Cuídense. Candy. Los ojos de Albert se abrieron tan desmesuradamente que Johnson pensó que se saldrían de sus órbitas. La bronceada cara del joven se había puesto pálida al momento de leer las palabras Frente Occidental, perfectamente escritas con todas sus letras. Sus manos temblaban cuando se sentó pesadamente sobre el sillón. Tomó unos segundos para recobrar su usual dominio propio, pero Johnson, quien conocía bien a su jefe, estaba consciente del gran esfuerzo que Albert estaba haciendo para conservar la calma y pensar claramente. George, te voy a dictar un telegrama que enviarás a Francia enseguida, dijo él después de algunos minutos de silencio. Como el asistente eficiente que era, Johnson sacó una pluma de su bolsillo y, tomando la hoja blanca que estaba en un escritorio cercano, empezó a escribir lo que Albert le dictaba. Al coronel Louis Martin Foch. Querido amigo, es con gran preocupación que me enteré. Como ya lo había hecho en el pasado, Albert estaba a punto de alterar la dirección de la vida de Candy como el titiritero mueve los alambres de sus queridas marionetas, sin estar consciente de las dramáticas consecuencias que tendría ese nuevo movimiento suyo. En medio de la más absoluta de las oscuridades, Candy se dio cuenta de que Flammy estaba quedándose dormida en contra de su voluntad. Allá en la trinchera donde Duval había muerto, Candy había dado a Flammy un tranquilizante para ayudarla a soportar el dolor de la fractura,
Ahora empezaba a hacer efecto. «Ah, señor», decía Candy, «¿qué voy a hacer si ella ya no puede moverse? Es demasiado pesada para que yo pueda cargarla». Fue entonces cuando vio una débil luz moviéndose en el entorno oscuro. «Por favor, ayúdenme», gritó urgentemente. «Ayúdenme a salvar a mi amiga». Nadie. Solamente el silencio respondía. «Por favor, auxilio», gritó de nuevo. Sus esperanzas parecían encogerse dentro de ella. La pálida luz empezó a moverse lentamente hacia ella, brincando de vez en cuando como si alguien la estuviese sosteniendo y corriendo al mismo tiempo. Segundos después, Candy percibió el ruido de pasos masculinos sobre el suelo lodoso de la trinchera. Al fin, una voz respondió. «Resista, ya llego con usted», dijo un hombre con la voz gutural de alguien que sobrepasa los 40 años de edad. Poco a poco la oscuridad circundante permitió que una suave luz de linterna rompiese su capa negra. Con ojos aguzados, Candy vio a un hombre enorme con la cara regordeta que jadeaba al correr a ella. Cuando el soldado vio a la dueña de la fina voz que había escuchado, sus ojos se abrieron de par en sorpresa. Por un breve segundo el hombre pensó que finalmente estaba teniendo alucinaciones después de su largo y horrible turno en la trinchera de fuego. Pero inmediatamente comprendió que aun cuando nadie esperaría ver una joven en medio de tan aberrante rincón del mundo, estaba viéndola de verdad. «¿Qué está usted haciendo aquí, jovencita?», preguntó el joven aún atónito, al propio tiempo que ayudaba a Candy con Flammy, que se había quedado completamente dormida. «Somos enfermeras, señor», replicó Candy jadeando. «Estábamos atendiendo a algunos heridos en el túnel, pero me temo que hubo una explosión que mató a todo el mundo menos a mi amiga y a mí. Pero ella está herida, como usted puede ver». «Sí», dijo el hombre tratando de levantar a Flammy. «Tenga cuidado», le suplicó Candy alarmada. «Tiene una fractura grave». «No se preocupe, señorita», dijo el hombre con una sonrisa que Candy pudo apenas percibir en la penumbra. «Un soldado viejo como yo sabe cómo manejar a un herido, sea hombre o mujer. Usted solamente sostenga la linterna». Candy ayudó al hombre con la luz, aún algo preocupada por la pierna de Flammy. Estaba consciente de las condiciones infecciosas del lugar, así como de las desastrosas consecuencias que éstas podían tener para Flammy si continuaba expuesta a ellas. Era necesario sacarla del lugar y procurarle atención médica completa, tan pronto como fuese posible. El hombre le pidió a Candy seguirlo mientras blandía la linterna para iluminar el camino de regreso a la trinchera de reserva. Así pues, empezaron su caminata a lo largo de siniestros corredores, mientras la artillería tronaba de nuevo en la distancia. ¿Cuánto tiempo caminaron y casi sin sentido? En los años que siguieron, Candy se hizo la misma pregunta, pero siempre acabó por concluir que su estado de nerviosismo en ese momento no le había permitido en su memoria conservar el registro de esos instantes. Continuaron del mismo modo por casi un siglo. El hombre corriendo con Flammy inconsciente en sus brazos y Candy persiguiéndolos de cerca con tan solo una débil lámpara en su mano derecha. Conforme avanzaban más y más en la trinchera de comunicaciones, fueron alcanzando un área mejor iluminada, de modo que la oscuridad absoluta se rindía a la luz creada por manos humanas. Otro soldado les vio y corrió a ayudar al grupo, también admirado del bizarro e irónico contraste entre la belleza de Candy y la espantosa visión de la trinchera. Finalmente habían alcanzado la trinchera de reserva. El terreno se había prácticamente convertido en un pantano. Los aliados y el Triple Entente habían luchado, cubierto fuego, explotado, volado, cavado trincheras y cubierto los campos con minas, todo bajo la persistente lluvia otoñal, hasta que el suelo no era otra cosa que increíblemente masa de lodo. Ambos enemigos estaban exhaustos, pero la lucha por Cambrai continuaba, hombres matando a otros hombres que nunca habían visto, asesinando a gente que no odiaban, sin ninguna razón, por nadie, por ninguna otra cosa que no fuese la ambición de unos 4 líderes, quienes permanecían intactos y a salvo en sus confortables dominios, porque los políticos saben bien cómo permanecer lejos de los infiernos que ellos mismos crean, mientras que miles de otros hombres mantienen el loco juego de la guerra, matándose los unos a los otros. Durante la última semana de noviembre, el arma secreta que los británicos estaban esperando llegó finalmente. Era una flotilla completa de amenazadores vehículos que Candy jamás había visto en toda su vida. Eran enormes monstruos blindados, armados con cañones y ametralladoras que se movían en rodadas tipo oruga. En la batalla de Cambrai, el hombre orquestaría el primer asalto masivo con tanques de guerra en toda la historia de la humanidad.
Cerca de 400 de esas máquinas horrendas fueron usadas por los británicos para atacar al enemigo y hacerle retroceder por unos 10 kilómetros sobre la línea de fuego alemana. El 3 de diciembre, la batalla de Cambrai concluyó con resultados positivos para la causa aliada. Durante los días que siguieron, Candy pudo ver el trágico espectáculo de aquellos hombres del bando enemigo que habían sido capturados como prisioneros. Una larga fila de jóvenes alemanes, muchos de ellos menores de 20 años, marcharon a lo largo del campamento británico hacia la estación del tren donde serían enviados a la retaguardia. El miedo y el odio podían adivinarse en sus rostros, sabiendo que habrían de enfrentar un destino que podría ser peor que la muerte misma, es decir, el destino incierto de un prisionero de guerra. La mente de Candy se esforzaba infructuosamente en entender las cosas que estaba presenciando. Tal despliegue de maldad estaba más allá de su entendimiento. ¿Qué clase de orgía bélica era eso que llamamos guerra? ¿Qué clase de autoridad de mente ganaban los hombres en tales negros días que le permitían destruirse, lastimarse y matarse los unos a los otros? ¿Cómo podía la naturaleza humana descender tan bajo hasta las profundidades de un infierno terrenal? La memoria de Styr estaba siempre en la mente de Candy durante esos días. Cada joven que atendía, ella trataba desesperadamente de salvar su vida. En cada joven que moría en sus brazos, ella lloraba una vez más la muerte de su compañero de la infancia, lamentándose de las limitaciones que la ciencia tenía para reparar lo que la furia incontrolable de la guerra había destruido en su torbellino sin sentido. Pero aún entonces, tenía la sabiduría suficiente como para no culpar a Dios por los errores de la humanidad, sabiendo que no somos sino las víctimas de nuestras propias debilidades y ambiciones. No obstante, había un ligero sentimiento, tal vez algo egoísta, que mantenía su alma luminosa y fuerte enfrente de aquel todo dolor y destrucción. Al menos, se decía ella secretamente, aquellos jóvenes que quiero entrañablemente están lejos y a salvo. Albert, Archie, Tom, ellos permanecen en casa y continuarán con sus vidas sin tener que enfrentar estos horrores. Al menos, gracias a Dios, él está bien, él está lejos y a salvo. Pronto, su pequeña esperanza estallaría en 1000 pedazos contra el vórtice de la guerra. El invierno ya estaba muy cerca. Durante las primeras semanas de diciembre continuó nevando por varios días. Candy y Flammy habían salido de la trinchera sin otra novedad y habían regresado al hospital ambulante. El ejército británico había recibido órdenes de detener la ofensiva y mantener las oposiciones recientemente ganadas hasta la llegada de los refuerzos americanos, la cual estaba planeada hacia la siguiente primavera. Por lo tanto, el personal médico fue reasignado ya sea a permanecer en la plaza o a ayudar a otra área a lo largo del frente occidental, en donde hubiesen más necesidad de enfermeras y doctores capacitados. Como Flammy estaba herida, había recibido órdenes de regresar a París junto con Julian, quien estaba sufriendo una tos persistente que podía degenerar en una neumonía si no recibía debida atención y descanso en un lugar más cálido. Candy estaba preocupada por sus dos amigas, especialmente por Flammy porque recientemente había percibido el olor característico en su herida. El fantasma de la gangrena apareció en su mente inmediatamente, pero no dijo nada a nadie al respecto, temerosa de una muy posible amputación. En lugar de eso, empezó a irrigar la herida con ácido Dacrin, sin la autorización del doctor, y enfrente de los espantados ojos de Flammy. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Flammy la mañana que Candy practicó la irrigación en su pierna por primera vez. Su cara estaba consternada por el pánico, pero sabía perfectamente bien las posibilidades y las razones que Candy podía tener para hacerle algo así. Candy miró a Flammy con ternura maternal. Después de los terribles momentos que habían vivido en la trinchera, Candy había cambiado drásticamente. Al despertar y encontrar que estaba de nuevo en el hospital ambulante, recostada en una cama plegable, había gritado el nombre de Candy, llamando a su compañera con ansiedad. Un par de brazos cariñosos habían descansado suavemente sobre sus hombros. «Estoy aquí, Flammy», había dicho Candy. «Ya pasó. Estamos a salvo ahora». Flammy le había echado los brazos al cuello llorando fuertemente. La rubia, admirada de la reacción de su compañera, pero siempre sensible al dolor humano, recibió a la morena con una cálida aceptación. «Candy, ¿por qué no me dejaste allá abajo?», preguntó Flammy llorando convulsamente. «Nadie me hubiese echado de menos en este mundo». Candy, quien ya había notado la baja autoestima de Flammy, empujó suavemente a su amiga para encararla y mirando sus ojos oscuros, llenos de lágrimas, le había dicho con suave pero firme tono: «Está bien, Flammy».
había ella empezado. Sé que tuviste una infancia difícil. Aquellos que quienes debían haber sido tu apoyo y refugio no supieron cómo hacerlo. Nadie puede juzgarles, pero debes entender esto claramente, muchacha. Quien sea que te haya hecho sentir insignificante o sin importancia, estaba equivocado. No lo eres. Flammy abrió ampliamente sus grandes ojos oscuros, aún sin creer las palabras de Candy. Flammy, a lo largo de los años, siempre me había lamentado porque no conseguimos llevarnos bien en la escuela de enfermería. Continuó Candy tomando las manos de Flammy en las suyas. No entendí entonces. Tal vez no estaba preparada para tratar con alguien como tú. Sin embargo, en todo el tiempo que compartimos en el cuarto y estudiamos juntas, llegué a sentir una gran admiración hacia ti, Flammy. Deberías estar orgullosa de la mujer fuerte y valerosa que eres. Candy, dijo Flammy con asombro y sin poder pronunciar más palabras. Tartamudeó Candy, sin saber cómo confesar su propia admiración por el coraje y la eficiencia de Flammy. Yo quería ser como tú, dijo finalmente. ¿Como yo?, inquirió Flammy confundida. Era yo quien sentía envidia de ti por tu popularidad y carisma. En esa ocasión fue el turno de Candy para abrir los ojos con estupor. Ella nunca había imaginado que Flammy pudiese sentir algún tipo de admiración hacia ella. Siempre había pensado que Flammy la consideraba una enfermera débil e incompetente. Las dos jóvenes se miraron fijamente, con gran aturdimiento durante unos segundos. Candy miró en los ojos café de Flammy. Retornó la mirada en las pupilas esmeralda de la rubia. Ninguna de las dos mujeres sin saber realmente qué hacer. Entonces, después de un largo silencio, ambas se rompieron en carcajadas abrazándose la una a la otra como dos niñas que comparten su juguete favorito. Yo quería tanto que tú me aceptaras como tu amiga, dijo Candy abrazando a la morena. Cuando partiste me sentí frustrada porque nunca llegué a tocar tu corazón, Flammy. Yo me traté de convencer a mí misma de que no necesitaba de la amistad de una chica tan popular y entusiasta, confesó Flammy por su parte. Estaba tratando de negar que tu dulzura me estaba afectando tanto como afecta a todos a tu alrededor, Candy. Ambas fuimos muy tontas, entonces, replicó Candy encarando a su amiga y a su antigua compañera de clases. Pero esta vez, Flammy, continuó con una brillante sonrisa. Podemos empezar de nuevo otra vez y ser amigas. ¿Te gustaría eso? Flammy había sentido y abrazado a la rubia una vez más, diciendo las únicas palabras que sabía estaban faltando entre ellas. Gracias, Candy, por salvar mi vida. Está bien, Flammy, está bien. Fue la única respuesta de Candy. Desde entonces, Candy y Flammy habían progresado en una relación amistosa. Era mucho más abierta y sincera, aunque Candy no podía compararla con ninguna otra relación de amistad con las personas de su mismo género que hubiese tenido antes. Flammy era un Flammy, y siempre estaría luchando para mantener sus sentimientos ocultos dentro de sí. Pero ahora se permitía ser agradable y hasta dulce con Candy. De vez en cuando se atrevía a confiarle a Candy sus ideas y temores, justo como lo hizo el día en el que Candy empezó el tratamiento de irrigación. La rubia estaba ahora mirando a Flammy con la misma expresión preocupada y cariñosa que dirigía a sus pacientes en problemas, lo cual hizo a la morena ponerse aún más nerviosa. Candy, por favor, demandó ella. No soy uno de tus pacientes a quienes les puedes decir una mentira piadosa. No te mentiré, Flammy, contestó Candy en tono serio. Hay una ligera posibilidad de gangrena, Flammy, pero no le he dicho al doctor porque tengo mis razones. ¿Cuáles razones?, inquirió Flammy nerviosa. Sabes bien que el hospital está empacando ahora, explicó Candy. Así que sería imposible ahora practicar cirugía, con excepción de los casos extremadamente urgentes. Si le digo al doctor acerca de tu problema, no podría hacer nada por ti, pero esta vez no me permitiría hacerte la irrigación. Yo quiero tratar... porque pienso que hay un modo. La joven se detuvo un momento encontrando difícil el terminar su explicación. Hay un modo de evitar la amputación. El rostro de Flammy palideció. Con sus ojos internos pudo ver otra vez todas las sobrecogedoras escenas de amputación que había visto. La idea de convertirse en una minusválida la asustaba terriblemente. Voy a irrigar tu herida, susurró Candy en el tono más reconfortable que podía usar, viendo que su amiga estaba petrificada del miedo. Lo haré cada hora hasta que te vayas a París mañana. Entonces, le pediría a Julien que continúe haciéndolo durante el viaje hasta que lleguen allá. Una vez que veas a Yves, él decidirá lo que es mejor para ti. Estoy segura de que tu herida sanará bien y limpia para cuando llegues a París. Ya verás. Terminó sonriendo dulcemente.
Flammy no estaba muy segura acerca de los efectos de un tratamiento por irrigación para un posible caso de gangrena, pero ahora que estaba empezando a creer que la vida podía ser algo más que un árido trabajo, no estaba dispuesta a rechazar la única posibilidad que tenía de conservar su pierna. En consecuencia, dio su aprobación para el experimento y prometió no mencionar nada al doctor al respecto. «Ok, Candy», dijo, «seré tu conejillo de indias». En ese momento alguien entró a la tienda, y Candy pensó por un momento que el doctor había llegado justo en el momento para descubrir lo que estaba haciendo sin su permiso. Afortunadamente no era el médico quien entró, sino Julian, con un sobre en las manos. «Candy», dijo Julian, «hay una carta del hospital para ti. Parece que son órdenes del director del hospital», concluyó entregando la carta en un sobre oficial del ejército. Candy tomó el mensaje, abriendo el sobre rápidamente, leyó las pocas líneas con ojos alarmados. «¿Malas noticias?», preguntó Julian, curiosa y preocupada. Candy levantó la vista del papel y observó a sus amigas aún confundida y conturbada. «Vamos, Candy», dijo Flammy también intrigada. «Me están mandando de regreso a París», contestó Candy abriendo los brazos en un gesto de incomprensión. «No hay razones para que yo sea enviada de regreso», añadió. «Esta mañana se me dijo que estaba planeando enviarme a Verdun para ayudar en el hospital ambulante de allá, y ahora me ordenan regresar a París. Simplemente no entiendo esto». «¿A quién le importa, Candy?», dijo Julian sonriendo. «¿No ves que eso significa que regresarás con nosotras, lejos de esta vida frenética?», preguntó con inflexiones felices en su voz. «Sí, chicas, no es que me queje», admitió la rubia en frente de sus dos amigas, «pero aún así es extraño. Me pregunto, ¿qué podrá significar esto?». Candy encogió los hombros tratando de olvidar acerca de la rareza de la situación, mientras que trabajaba irrigando la herida de Flammy. Julian se quedó con ellas para mirar cómo se debía aplicar el tratamiento y conversar locuazmente por un rato, a fin de aliviar un poco el dolor de Flammy durante el proceso, así como las sospechas de Candy acerca de las nuevas órdenes. Mismas órdenes, que llegarían en poco tiempo a voltear su vida de cabeza. Continuará.